Bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que denominamos Proyecto Legislativo, el programa número 10, para ser más específicos. Estamos muy contentos de arrancar este 10º programa. Si es la primera vez que entras y que ves este nuevo contenido que estamos realizando, te cuento que aquí lo que hacemos es contarte acerca de esos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que buscan transformar, proyectos de ley que buscan transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas y contados y narrados por sus propios autores. Incluso en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados se le ha dado media sanción a algunos proyectos que ya te contamos en los primeros programas de proyecto legislativo. Y bueno, también va a estar apareciendo seguramente por allí arriba una tarjeta de YouTube que te va a llevar a la lista de reproducción para acceder a todos los programas que publicamos semanas anteriores. Para este 10º programa vamos a estar charlando con 3 diputadas de la provincia de Santa Fe. La diputada Natalia Armas Belavi nos va a hablar sobre 2 iniciativas que ha presentado. Una tiene que ver con la adhesión a una ley que se aprobó a nivel nacional, como es el programa de protección para trabajadores de la salud, la ley Silvio, como se conoce también, y otra que tiene que ver con que se otorgue el pase gratuito en el transporte público para aquellos trabajadores esenciales que están realizando sus tareas en el marco de esta emergencia sanitaria en lo que dure esta misma emergencia. También la diputada Claudia Balaguer, ex ministra de Educación, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, va a estar hablando de 3 iniciativas que tienen que ver con esto mismo, como lo son la Ley de Educación Virtual en la provincia de Santa Fe, un proyecto que se presentó a principios de este año, casi en el mes de marzo, la Ley de Educación Provincial, para que la provincia de Santa Fe tenga su propia ley de educación. Estas 2 ya son muy interesantes. Y por último nos va a contar sobre el sistema provincial de cuidados y educación en las infancias. También nos va a estar contando, por ejemplo, qué opina de que en la provincia de Santa Fe se empiece a articular, se empiece a pensar en el retorno progresivo a las aulas en algunas localidades de la provincia. Y por último, la diputada Damaris Paciotti nos va a estar contando sobre 2 iniciativas que tienen que ver con las desigualdades de género, como son el sistema de indicadores de género y el programa Construir Autonomía. Todo esto vas a encontrar y te vamos a estar contando en este 10º programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Natalia Armas Belavi. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, la convocamos primero para que nos cuente sobre la iniciativa que ingresó hace un tiempo y que busca otorgar el pase gratuito en el transporte público a los trabajadores y las trabajadoras durante la emergencia sanitaria. ¿Qué nos puede contar? Claro, este proyecto, si se fijan la fecha de ingresado, fue el 25 de marzo, o sea, hacía apenas una semana, unos días que estábamos arrancando el aislamiento social obligatorio, ¿no? Surge en realidad porque cuando empezamos, que se acuerdan que estaba todo cerradísimo, yo hice mi residencia en un hospital en el norte de la ciudad de Santa Fe, en realidad en la ciudad de Recreo, y charlando con compañeras que viajaban al hospital con una enfermera en particular, me dice, nosotros seguimos viajando, por supuesto, el personal esencial, estamos trabajando, dice, y no tenemos ni dónde cargar la tarjeta SUBE. Los kioscos estaban cerrados, estaba todo cerrado. Entonces decía, nos terminamos manejando como podemos, porque hasta ahí también está habilitado el tema de los taxis y remisas. A raíz de eso surge esto de decir, es verdad, como el personal de salud, tanto los directivos también y docentes o asistentes escolares que iban a llevar los alimentos, digamos, en las escuelas, en aquellos donde se entregaba por el comedor escolar, o lo mismo, el personal de seguridad, que eran, o siguen siendo, pero digo, en ese momento eran los únicos que circulaban por la calle
y para defendernos a nosotros, para protegernos, cómo ellos van a estar buscando de qué modo cargar la tarjeta SUBE para poder trasladarse. A raíz de esa conversación surge este proyecto que nos pareció pertinente a acompañar a estas personas que al frente de la pandemia nos estaban cuidando a nosotros, nos estaban protegiendo, en que el pasaje durante este tiempo que durase el aislamiento fuese gratuito. Este proyecto lo manejamos también tanto yo como mi compañero, el diputado Mayoraz, que me acompañó con su firma, lo conversamos principalmente con los intendentes de Rosario y de Santa Fe, nos comunicamos con ellos vía carta, porque también al estar involucrados, digamos, los municipios en cierta forma, les solicitamos a ellos que nos acompañen con este proyecto y que nos ayuden a poder brindarle esto a quienes están al frente en la pandemia, ¿no? Claro. Sí, no sería ni más ni menos que un gran reconocimiento para aquellos que le están poniendo el cuerpo, en definitiva, a la lucha contra la pandemia, ¿no? Exactamente. Más allá de que, lo dije muchas veces en estos más de 6 meses que llevamos, el reconocimiento que se merecen es muchísimo mayor que esto. Sería un empujón, un apoyo en este momento que lo están necesitando, porque sabemos que muchas personas, también en las fuerzas de seguridad, sabemos que muchos se trasladan en colectivo. Esto nos había pasado también, que los colectivos por ahí, Santa Fe, Rosario, digámosle, tenían pasajes gratuitos para policía, pero Santa Fe, Barranco, puntos intermedios no lo tenían. Entonces, muchas personas se trasladan para trabajar, y más en este contexto de pandemia, vuelvo a decir que los medios de transporte son limitados, la situación es limitada. Creo que sería brindarles un acompañamiento y un apoyo que se vería realmente en algo puntual manifestado, ¿no? Este proyecto recién me decía que lo presentó una semana después, más o menos, de que se decretó a nivel nacional el aislamiento obligatorio. ¿Y cuál es el estado que tiene esta iniciativa? Mira, este proyecto tenía destino a 3 comisiones: Transporte, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y lamentablemente todavía no ha pasado de Transporte, de la primera comisión. Le hemos pedido preferencia por lo menos en 3 sesiones, recuerdo de haber pedido y renovado la preferencia, y aún así en Transporte no sé si es que no lo han tratado o si lo han tratado y decidieron dejarlo en cartera. Me falta esa parte de la comunicación, pero bueno, hemos insistido por lo menos en 3 oportunidades de que se trate. Lo mismo que, vuelvo a decir, hicimos también las gestiones a nivel municipal para que, bueno, mientras tanto en provincia se vaya logrando algo, por lo menos en los 2 municipios, no, está bien, queda Venado Tuerto, nos queda el sur, digamos, y el norte, pero por lo menos en Rosario y Santa Fe, que es donde tenemos contacto directo con los intendentes, intentamos por esos medios también que se logre a nivel municipal. Todavía esperamos respuesta. En este sentido, y teniendo en cuenta que esto es, como decíamos recién, un reconocimiento para aquellos trabajadores y trabajadoras que le están poniendo la vida prácticamente a la lucha contra la pandemia, la gente que está viendo seguramente esta entrevista se debe estar preguntando por qué no avanzó más esta iniciativa. ¿Por qué cree usted? Y la verdad que no sabría decirte qué intereses hay por medio o dónde está la decisión final del gobierno provincial, y porque más allá, vuelvo a decir, más allá de que está el proyecto en las comisiones, la noticia también fue publicitada a nivel medios, o sea que sí. Supongo que si no fue el gobernador de modo directo, por lo menos sus asesores o quienes lo representan en la Cámara de Diputados están al tanto de este proyecto. Sin embargo, no hemos visto avance en este tema. Habría que ver qué interés hay por detrás, digamos, o qué situación está trabajándolo. Habría que preguntarle más bien a ese sector de la política. Así es. En el mismo orden me gustaría consultarle por otra iniciativa, aprovechando la oportunidad, que tiene que ver con la adhesión a una ley sancionada en el Congreso Nacional y por la cual se creó y se puso en función lo que se conoce como Programa de Protección al Personal de Salud. ¿Qué nos puede contar? Sí, a diferencia del anterior, este proyecto sí ya tiene sanción por la Cámara de Diputados. La ventaja con la que corrió es que se acompañó también, o acompañó, mejor dicho, de otro modo, porque en realidad yo lo ingresé después. Había un proyecto previo de otra diputada del bloque de la UCR y había un proyecto que estábamos revisando también por parte de senadores, también médicos, las otras 2 personas que presentaron la adhesión. Así que bueno, con el apoyo y la fuerza que hicimos entre todos, este proyecto sí ya tiene media sanción, o sanción por lo menos por la Cámara de Diputados.
Y esta adhesión a la ley nacional es un poco lo que venimos diciendo desde el principio de acompañar al personal de salud, y vuelvo a decir al director, al administrativo, al personal que limpia, al enfermero, a todos los que están al frente en este momento. Por un lado, elaborando, los protocolos claros para evitar el contagio o minimizar lo más posible el contagio entre las personas, el proveerlos de los elementos de protección personal. Yo no sé si lo comenté acá, pero cuando arrancó la pandemia en marzo, abril, por estar en contacto con mis colegas, digamos, por supuesto, empezábamos y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque aparte veíamos los números a nivel mundial y esperábamos lo peor, que es un poco lo que está pasando ahora en realidad, pero lo esperábamos en marzo cuando arrancamos aislamiento. Entonces, en ese contexto, yo hablaba con mis compañeros y me decían, no tenemos barbijo, no tenemos bata. Y la gente también, muy solidaria como siempre, empezó a decir, quiero colaborar y con qué colaboro. Entonces, marzo y abril hicimos una gran recorrida con mi compañero Mayoraz. De hecho, los 19 departamentos de la provincia alcanzamos a recorrer 15 departamentos, llevando principalmente a lo que era fuerza de seguridad y personas, personal de salud, justamente los elementos de protección personal que les estaban faltando. Les preguntábamos, ¿qué necesitas? ¿Barbijo? Bueno, van los barbijos. Cofias, botas, va eso. Lavandina, detergente, desinfectante, guantes, todas cosas que en su momento había escasez y faltaban. Después, con los tiempos, sé que desde el gobierno fueron proveyéndolos de las cosas, pero la ley uno de los puntos es justamente esto, de que no les falten los elementos de protección personal a quienes nos están protegiendo. Lo mismo que los protocolos claros para evitar el contagio. Y otro de los puntos que agrega también es en aquellas otras empresas o en los sindicatos, las organizaciones a donde hay personal esencial que también tiene que ir a trabajar, porque sigue brindando el servicio a la sociedad, que también hace una capacitación obligatoria y clara donde están los protocolos para evitar el contagio. Vuelvo a recordar esto, cuando arrancamos eran fuerza de seguridad y personal de salud. Después, aquellas personas esenciales fueron volviendo a su trabajo y hoy son muchos los que están yendo a trabajar. Al día de hoy se necesitan también estos protocolos claros para minimizar los contagios, sobre todo cuando se da, no sé, esos casos que vos decís, te da un caso en una empresa y tiene que parar toda la empresa, parar toda la maquinaria. Esos protocolos tienen que estar claros desde el gobierno y todo lo que es educación, más en una cuestión como el coronavirus, que es nuevo, que vamos avanzando día a día, o sea, apareció el ibuprofeno inhalado, después decíamos, vamos con las campañas de plasma, ahora parece que hay un estudio que dice que el plasma no está muy bueno, o sea, es una cuestión dinámica, o sea que la elaboración de los protocolos y capacitaciones tiene que ser continua y actualizada. No nos sirve, obviamente, el protocolo que hablábamos en marzo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Recordemos que esta ley del programa de protección para el personal de salud, también conocida como la ley Silvio, una ley que se creó en base a Silvio Cufré, un trabajador sanitario que fue una de las primeras víctimas de este coronavirus. Y en este sentido me gustaría preguntarle si tiene la información de si son muchos los trabajadores y las trabajadoras que se perdieron en la provincia a causa del coronavirus. A nivel fallecidos, vos sabés que eso es otra de las cosas que se pedía por ley, que haya un registro único de los afectados y por supuesto de los fallecidos. A nivel fallecido nos enteramos por ahí de los que más resuenan porque trabajaban en ámbitos que uno conoce, o era compañero, o está en el grupo de médicos, pero después vemos en internet, veo nombres, qué sé yo, de compañeros enfermeros que la verdad que como son de otro lugar de la provincia yo no conocía. Creo que nos está faltando ese registro único. Cuando largan desde el gobierno no me sale el nombre ahora, pero viste que semanalmente pasan el informe de cómo van las regiones, hay un apartado que habla en cuanto a cómo se fue afectando al personal de salud según la región, pero no estoy viendo el reflejo de la cifra de fallecidos que por ahí sí veo en los contactos comunes que uno tiene. Está faltando ese registro oficial, digámosle. Lo mismo que en cuanto a los afectados, porque esta medida última de que tienen que retomar todos a trabajar viene un poco de la mano de esto, de que estamos viendo que se nos enferma el personal que nos está cuidando, entonces estamos haciendo volver a los que estaban de licencia, con una licencia que les correspondía. A mí, qué sé yo, esto lo digo como médica, me sigue resonando esto de creer que yo digo personal de salud, pero porque es el ambiente en el que estoy, pero me vuelvo a decir que me refiero al personal de seguridad y todos los que nos están cuidando, lo mismo los docentes, directivos que siguen yendo a los comedores escolares, ¿no?
es como que se nos exige un montón pensando en esto de que ellos nos están cuidando y que bueno, es una vocación, bueno, pero la vocación en este caso está yendo mucho más allá. El gobierno no puede ser suficiente decir que es una vocación, por eso se les exige, sino al contrario, en este momento tienen que ser los más cuidados, les estamos exigiendo la salud mental de todas estas personas, con esta exigencia, con las guardias, que se da abajo un compañero y vos te toca entubar a tu compañero, te toca ir a revisar a tu compañero, es muy fuerte la afectación que se está dando a nivel del personal de salud. Creo que desde ese punto el gobierno debería estar acompañando mucho más y apoyando mucho más y no resumirlo en una vocación, porque sí, la vocación está, por supuesto, y por eso siguen al frente y por eso están estresados como están y no van a dejar de estarlo, porque te puedo asegurar que no es por la remuneración, porque ese es otro punto para tratar más adelante, pero necesitan acompañamiento por parte de, yo digo del gobierno porque sé que la sociedad sí los está acompañando y los está apoyando todo el tiempo y uno lo ve en las demostraciones que hay, ¿no? Uh-huh. Por último, porque me quedan las dos últimas preguntas con respecto a este último proyecto, ¿cómo fue la comunicación con las demás bancadas respecto a esta iniciativa y cuál es el estado que tiene este proyecto? Si bien me dijo que avanzó en la Cámara de Diputados, ¿qué más le falta para ser aprobado definitivamente? Sí, este proyecto cuando ingresó, yo estoy en la Comisión de Salud, el otro proyecto que ingresó por parte de diputados lo presentó la diputada Ciancio, que es la presidenta de la Comisión de Salud, ella también es médica generalista, así que cuando ingresó en la Comisión de Salud, el resto de los compañeros no hubo ni una objeción de hecho al respecto, ni siquiera en las redacciones de los proyectos, lo acompañaron de manera unánime y de hecho lo mismo, cuando se volvió al recinto no hubo objeción. Creo que eso es un acuerdo que hubo por parte de todos y vuelvo a esta conciencia social que estábamos hablando antes de ver la necesidad que hay por parte del personal sanitario y no, sería difícil pensar que alguien hubiese objetado de esto. Y vuelvo al Senado porque sí se modificó sustancialmente, una pavada nomás respecto al proyecto del senador Pirola, así que al volver al Senado para terminar de unificar los tres proyectos juntos, pero cuando el Senado le dé sanción, y el gobernador lo acepte, tendremos la ley de protección. Uh-huh. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, en general de la tarea legislativa, estos dos proyectos para mí son los más importantes, acompañando a mis compañeros y bueno, como si en el mismo sentido hemos pedido otros proyectos que tienen que ver, como mencioné antes, con la cuestión de la remuneración y que no tengamos estos bonos que aparecen así como un flash y un apoyo, sino que el apoyo sea real a todos los que están al frente en la pandemia, así como se le exige a la sociedad quedarse en casa y cuidarse para cuidar a quienes nos están cuidando. Del mismo modo, hay otro tipo de cuidado que tenemos que hacer o acompañamiento a todo el personal de salud y fuerzas de seguridad. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Claudia Balaguer. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la convocamos en principio para hablar de algunas iniciativas, de algunos proyectos, aprovechando que usted es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también, por supuesto, ex ministra de esta cartera provincial, para hablar de algunas iniciativas que tienen que ver con esta temática. En principio, me gustaría que nos cuente sobre el proyecto que ingresó, que tiene que ver con lo que está pasando y se está dando en todos los niveles educativos, como lo es la educación virtual. ¿Qué nos puede contar? Bueno, la verdad que es un proyecto muy integral que piensa en todos los aspectos de la educación en la virtualidad, ¿no? Y por supuesto tomando también la experiencia de la pandemia, que en ese sentido ha sido muy enriquecedora, muy difícil también para los docentes, para los chicos, para las chicas, para las familias en general. Pero si podemos sacar algunas experiencias o si podemos sacar algunas cuestiones que aporten a futuro, porque la educación se sigue pensando como bimodal, como mixta, todavía por un largo tiempo,
creo que esas cosas están reflejadas en este proyecto de ley de educación provincial. Por un lado, tener en cuenta, por supuesto, a los estudiantes, sus trayectorias educativas, el seguimiento, los vínculos que hay que seguir sosteniendo, aún en la virtualidad, para que ellos se sientan cómodos en el desarrollo de sus carreras, de sus proyectos, de sus trabajos en educación. Por otro lado, tiene muy en cuenta a los docentes que están trabajando de una manera totalmente distinta y que allí hay que repensar los derechos de los trabajadores, los y las trabajadores, donde fundamentalmente hay que tener en cuenta el horario de trabajo, la posibilidad de tener dispositivos, qué significa el trabajo en casa, la perspectiva de género, por supuesto, porque siempre en este sentido las mujeres hemos sido las más recargadas en atender la escolaridad de nuestros hijos, dar clase a nuestros alumnos y atender muchas otras situaciones de cuidado que por una cuestión de tradición, o yo diría por una cuestión también de no considerar la perspectiva de género, recaen fundamentalmente en las mujeres. Y tiene en cuenta también, por supuesto, la posibilidad de tener internet gratuita, acceso a datos móviles en los celulares gratuitos, de contar con la construcción de una plataforma pública educativa, como de hecho cuenta Santa Fe, de ampliarla, de mejorarla, y trabajar en lo posible todo lo que se pueda dar en software libre. O sea que creo que todos los aspectos están contemplados, habla de trayectos, de acompañamientos y también de carreras en la virtualidad, como de hecho existe el Vuelvo a Estudiar virtual. En este sentido, entrada ya la segunda mitad de este año, han salido varias encuestas que dicen reportar que el aprendizaje en las edades dentro de la educación obligatoria, digamos, primaria y secundaria, sería menor que en otros años a causa de esto que estamos atravesando. ¿Qué cree usted en este sentido? Yo creo que no es un tema exclusivo de la virtualidad o las modalidades que estamos explicando, sino que se ha trabajado sin planificación. De alguna manera nos sorprende la pandemia, no todos los docentes estaban preparados, si bien muchos estaban formados, no hubo un acompañamiento muy cercano a cada docente para saber cómo estaba haciendo su trabajo y qué herramientas necesitaba. Esto creo que son cuestiones que hay que valorar también, que no atañen exclusivamente a la virtualidad, sino al momento, al modo, a la forma en que hubo que implementarla. Sí hay muchísimas experiencias, como decía, en Santa Fe, en otras provincias, en otros países, vinculadas al desarrollo de contenidos digitales, vinculadas a cómo trabajar con los estudiantes de esa manera, pero por otro lado también seamos muy claros, ¿no? La presencialidad es insustituible en un montón de aspectos. Como decía, en el aspecto del vínculo, de la sociabilización, de la relación con otros, la educación siempre se construye con otros. Entonces ese otro muchas veces tiene que estar presente, no se reemplaza de una manera virtual, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Allí es cuando es más necesario y hay que considerarlo muy especialmente. Siguiendo este mismo orden, me gustaría consultarle ya por la iniciativa de Ley de Educación Provincial que ingresó en el mes de junio. ¿Qué me podría contar acerca de ello? Bueno, la verdad que ya tenemos una larga experiencia en el trabajo de esta ley, esta ya tiene varios años. Cuando estábamos en el Ministerio de Educación se hicieron muchísimos foros de participación ciudadana en todo el territorio para debatir con especialistas, con estudiantes, con padres, con docentes, por supuesto, y en las propias escuelas se generó un debate sobre la necesidad de una ley de educación. Santa Fe está muy en deuda con esto, somos la única provincia que hace 70 años que no tiene ley de educación. Y por otro lado, esa construcción participativa permitió un consenso realmente amplio, un consenso que finalmente alcanzó a todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, que lamentablemente luego perdió estado parlamentario en el Senado, pero que hoy volvemos a ingresar
con estos consensos, con este debate, con este trabajo previo. La verdad que es muy interesante ver que se puede avanzar, obviamente, mucho más rápidamente, porque ya hay todo este trabajo de años anteriores. Tuvimos esta semana una reunión con integrantes del Ministerio de Educación de la provincia, tuvimos la semana pasada una reunión con los 4 gremios docentes de la provincia de Santa Fe. Seguimos charlando con especialistas, con centros de estudiantes, con docentes, y nos parece que esto fortalece mucho a la ley de educación. Nos parece que esta fortaleza es la que va a permitir que avance sustancialmente en este periodo. ¿Está al tanto de cómo es la situación de las y los docentes del nivel primario y secundario, como bueno, también en el nivel inicial, con respecto a esta educación virtual, esta educación de emergencia en este marco que se está viviendo? Sí, la verdad que nos reunimos permanentemente con docentes de todos los niveles educativos y de todo el territorio santafesino para saber qué podemos aportar, qué más cosas podemos contribuir desde la legislatura, cómo podemos colaborar para que esta situación se mejore. Por supuesto que uno de los reclamos es la conectividad, la posibilidad de contar con dispositivos, pero también hay toda una tarea de repensar la educación, ¿no? No solo para esta etapa de pandemia, sino para la post-pandemia, cómo pensar en una educación más igualitaria, en una educación que ha tenido grandes dificultades en este proceso, porque sabemos que no es lo mismo la disponibilidad en un hogar vulnerado, donde los propios padres no han tenido acceso a la educación y por lo tanto no pueden acompañar a sus hijos, y otras situaciones donde los hogares tienen todas las comodidades, tienen todos los dispositivos, los padres son universitarios, tienen una biblioteca en casa. Bueno, esas grandes desigualdades sociales han impactado, los docentes lo notan, y notan también el abandono escolar, situación que a mí me preocupa mucho en lo personal. Creo que hay que hacer un trabajo muy profundo en ese sentido, hay que trabajar la justicia educativa, hay que volver a juntar de alguna manera a esos estudiantes con sus docentes que no han estado conectados o han estado conectados al principio en el mes de abril, pero luego ya el proceso de la pandemia generó un desgaste y han ido abandonando el sistema educativo. Bueno, esos abandonados, nosotros decimos, no son los chicos y las chicas los que abandonan, sino que nosotros muchas veces los abandonamos. Con esos abandonados hay que hacer un particular trabajo específico, un trabajo de equidad, un trabajo de recuperación, un trabajo de acompañamiento, como decía también, de estar compartiendo con ellos muchas cosas de muy distintas maneras. La verdad que hay opciones pedagógicas y educativas muy diversas que pueden acercárseles a ellos para que nuevamente estén involucrados en la educación. Algo creo que es prioritario y urgente de atender. En el documento de esta ley de educación provincial, para hablar específicamente en su capítulo 4, sección primera, habla de la educación sexual integral y de la responsabilidad que tiene la autoridad de aplicación para garantizar esta formación. Y teniendo en cuenta que en la última sesión de la Cámara de Diputados se le dio media sanción al proyecto de ley en este sentido, me gustaría pedirle una reflexión o una opinión acerca de la importancia que tiene garantizar una ESI para los niños, para las niñas y para los adolescentes. La verdad que es un capítulo muy importante de la ley. Nosotros, por supuesto, lo ampliamos con la presentación de la ley de ESI, pero ya tiene que estar incorporado en la ley de educación provincial, ¿no? Hay mucha trayectoria también en la provincia de Santa Fe de trabajar la ESI. Hemos tenido desde detección de hasta 500 casos de abuso, de vulneración de derechos, algunos denunciados a la justicia, algunos también vinculados a estudiantes mayores que han recordado episodios de otras épocas en sus vidas que han sido traumáticos y que han podido expresarlos a través del trabajo de la ESI. Ahí me parece muy importante el dar la palabra, el debatir, el analizar toda la violencia que muchas veces
ha surgido sobre nuestros cuerpos, ¿no? Ese es un trabajo muy interesante. También se han desarrollado con los estudiantes cortos, por ejemplo, ¿no? Propuestas audiovisuales donde ellos podían transmitir un mensaje a sus compañeros, a la comunidad educativa, y algunos de ellos inclusive han participado de algunos festivales internacionales y ganado premios. O sea, que darle participación a los chicos y a las chicas es absolutamente trascendente en un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que tiene que ver también con muchas otras situaciones. La prevención del embarazo no planificado, el trabajo, por supuesto, de discriminación de las mujeres, de discriminación de las diversidades sexuales, el trabajo de bullying, para evitar que se den esos procesos violentos y que hay que entenderlos desde la más temprana edad. Por eso también en el jardín de infantes se trabaja para demitificar esto de los estereotipos de género, ¿no? De que las nenas no pueden jugar con una pelota o los nenes no pueden jugar con una casita o con una cocinita en el jardín de infantes, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que son muy, pero muy importantes, yo creo que hoy están muy instaladas, pero como se trata de un cambio cultural profundo, hay que seguir instalándolas cada vez más. Hay escuelas que se han resistido, hay docentes que se han resistido, hay padres que se han resistido, y yo creo que en base al diálogo, al entendimiento, y a sacar esta idea de que la ESI trae una ideología, entre comillas, como a veces tratan de difundir, creo que en base a ese diálogo y ese entendimiento entre la escuela y la familia es donde estamos avanzando. En este sentido me interesa preguntarle, dado que estamos hablando de infancias y demás, de la iniciativa que busca crear el Sistema Provincial para el Cuidado y Educación de las Infancias. ¿Qué me puede contar acerca de esto? Bueno, esto ya un poco amplía la mirada del sistema educativo obligatorio, ¿no? Sí. Que está estipulado desde los 4 años hasta el nivel secundario. En eso Argentina es un país muy avanzado porque ha generado muchos años de educación obligatoria, y hemos puesto también la mirada en eso que habitualmente se llama el jardín maternal, que nosotros también cuestionamos, ¿no? Porque no es solo una cuestión de madres, sino que es una cuestión de madres y padres. Pero bueno, eso que habitualmente se llama el jardín maternal, desde los 45 días hasta los 4 años de la enseñanza formal y obligatoria, nos parece que es un terreno a abordar, a trabajar y pensar fundamentalmente desde el derecho al cuidado y el derecho a la educación también, ¿no? Es toda una etapa donde se conjugan muchas cosas. El derecho al cuidado, a la educación, el derecho al juego, el derecho a expresarse libremente, el derecho a ser considerado un sujeto de derechos. Esto ya es propio de la Convención de Niños y Niñas, que ya tiene muchos años y que sin embargo a veces nos cuesta entender, ¿no? Seguimos con esta idea de que el niño o la niña no pueden pensar por sí mismos, hay que estar permanentemente llenando su cabecita de cosas, y al revés, ellos pueden expresar muchísimo lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren, y a partir de eso respetarlos. Bueno, en esto Francesco Tonucci es muy claro, ¿no? Él habla hasta de ciudades para los niños, las ciudades donde se respetan los derechos de los niños, donde pueden caminar libremente por las calles, son ciudades más seguras, son ciudades donde todos podemos habitar porque todos cuidamos a esas infancias y le damos posibilidades de expresión. Creo que, bueno, un poco apunta a esa mirada global, a ese paradigma, y también a construir un sistema que permita ese cuidado, esa educación y ese derecho. Así que es una ley muy importante, la estamos trabajando en estos momentos en la Comisión de Educación y esperemos que prontamente ya llegue a la sesión. Yendo a otro punto y casi para enmarcar todo esto que estamos hablando sobre la educación en la provincia, la semana pasada se presentó a nivel nacional
una herramienta con la cual medir la situación epidemiológica en cada región para así articular lo que sería el retorno progresivo a las aulas de forma presencial. Y en este sentido, también teniendo en cuenta que ya la ministra Cantero avisó que se prepara el regreso presencial en algunas escuelas rurales de la provincia, la pregunta sería, ¿están dadas las condiciones para este regreso paulatino a la presencialidad? Y se lo pregunto tanto en la provincia de Santa Fe como si se puede mirar también a nivel país. Yo creo que el trabajo del Consejo Federal de Educación es muy importante, porque se han logrado acuerdos básicos, acuerdos con esta mirada de cómo combinar salud y educación, situación epidemiológica y necesidades que hoy tienen los estudiantes, porque realmente es importante tener en cuenta esto que yo decía, los que ya están desvinculados del sistema educativo. Esto es indispensable hoy, inclusive para la salud mental de los niños y de las niñas, ¿no? Volver a estar en esos espacios de socialización en contacto con otros. Entonces, me parece que esos acuerdos son muy importantes, por supuesto que hay que adaptarlos luego, y hay un gran trabajo de adaptación luego para las provincias, no solo para la provincia en general, sino para cada territorio, para cada localidad, para cada espacio rural, habrá que llevar ese análisis para ver dónde se puede volver y cómo. Sí, a partir de allí creo que rápidamente hay que planificar cómo hacerlo en toda la provincia de Santa Fe, porque si bien hoy no podemos volver masivamente, sí el trabajo de planificación es muy exhaustivo, es muy participativo también, tienen que participar los directores y directoras de escuela, los centros de estudiantes, todos tienen que tener su palabra en esa vuelta porque tienen que tener la seguridad y la certeza de que las condiciones van a estar presentes para volver, que hay agua en la escuela, que hay posibilidad de que haya mascarillas, alcohol en gel, cómo se garantiza el distanciamiento. Las familias también tienen que tener una tranquilidad con respecto a esto, de que realmente están mandando a sus hijos a un lugar seguro. Y me parece que a partir de estos acuerdos es el momento de hacer esta planificación muy minuciosa de cada territorio provincial. Por supuesto que la ruralidad es más fácil, son grupos más reducidos, tienen grandes posibilidades de trabajar al aire libre, son pocos los docentes que se trasladan, porque en muchas escuelas rurales es un único docente para todos los grados, ¿no? Cuando hay un número muy reducido de estudiantes. Entonces, bueno, eso por supuesto ayuda y mucho. Así que hay que garantizar el transporte también, en muchísimos casos hay que garantizar que ese transporte se pueda dar, pero creo que en sí hay una perspectiva mucho más interesante que hace un mes atrás. Creo que hay al menos algunas pautas de trabajo y un avance que hay que dar rápidamente. Por último, hablamos de 3 proyectos en estos 10 minutos más o menos que llevamos hablando. Me gustaría que nos cuente cómo está la situación de cada uno de estos proyectos, si se están tratando en comisiones, si tienen alguna preferencia para ser tratado en alguna sesión, y además, cómo está siendo la comunicación con las demás bancadas en la Cámara de Diputados para que estas iniciativas sigan avanzando. Bueno, la verdad que el trabajo de la Comisión de Educación ha sido muy intenso con todos los bloques políticos, se ha trabajado muchísimo. El proyecto de ley de educación virtual es el que está más avanzado, probablemente ya en una próxima sesión en el Pleno pueda tratarse. El de educación se está cerrando en estos momentos con los últimos diálogos que tuvimos, probablemente ya la próxima semana pueda salir de la Comisión de Educación y estar debatiéndose en las otras comisiones que le corresponden. Y el de niñez, el de infancia, el de primera infancia, es el que se está trabajando en estos momentos en la Comisión de Educación. Así que tenemos distintos niveles de avance, pero todos en mucho acuerdo y realmente con avances muy, muy significativos. Yo creo que vamos a lograr buenos resultados en este año, ¿no? Esperemos que así sea y que puedan llegar al Senado y que en el Senado también no queden en un cajón. Esperamos sinceramente que en el Senado no vuelvan a quedar en un cajón
y se traten temas tan prioritarios como este. Realmente si no hay educación, si no está garantizado el derecho a la educación, si no está consolidado en una ley como una política de Estado que trasciendan los gobiernos, es difícil pensar en un buen futuro para Santa Fe, ¿no? Para nosotros realmente, para el bloque progresista, para el bloque socialista, es realmente una de las prioridades. Bueno, diputada, muchísimas gracias por pasarse por este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, simplemente que también estamos apoyando a los docentes reemplazantes y asistentes escolares reemplazantes que están pasando un muy mal momento, no han recibido ningún tipo de apoyo, de realmente sustento económico que necesitan después de tantos meses de pandemia. Así que también estamos luchando y trabajando por ellos. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Damaris Paciotti. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Facundo, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio la invitamos para que nos cuente sobre esta iniciativa que presentó, la cual busca la creación del sistema de indicadores de género en la provincia de Santa Fe. ¿Qué nos puede contar? Sí, así es. En realidad, a ver, para todas las cuestiones que tienen que ver en general con la vida de las mujeres y disidencias, es importantísimo tener datos actualizados, datos estadísticos, que de alguna forma colaboren en la elaboración de las políticas públicas, pero también permitan una evaluación de lo que se está implementando a nivel provincial. Así que, de alguna forma, buscamos sistematizar todos estos datos que ya están siendo relevados en distintos, digamos, en distintos, por ejemplo, el observatorio que está de alguna forma organizado a nivel provincial, ya ha llevado adelante distintos relevamientos. Bueno, nosotros buscamos sintetizar, sistematizar, agrupar estos datos y crear estos indicadores de género específicamente. Obviamente que nos parece que es importante una actualización, por eso planteamos que sea una actualización anual y que sea el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos quien lleve adelante esta sistematización. Un poco, ese es el espíritu, digamos, del proyecto en sí. Podríamos abordar, y de paso, obviamente nos podría explicar lo que refiere a estos tres ejes de este sistema de indicadores que tienen que ver con las autonomías. ¿Qué nos puede explicar acerca de esto? Sí, en realidad como contenidos mínimos para este sistema de indicadores de género nos parece indispensable que se aborden estas tres autonomías como ejes centrales, la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física. Puntualmente tiene que ver, ¿cuál es la autonomía económica que tienen las mujeres y las disidencias? Bueno, la posibilidad de generar recursos para poder, de alguna forma, recursos económicos, obviamente, hacerse cargo de llevar adelante la vida. La autonomía física tiene que ver con esto de la posibilidad de decidir, sobre sus cuerpos y demás, y la autonomía en la toma de decisiones tiene que ver con esto de la posibilidad de incidir, tanto las mujeres como las disidencias, en los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, también hay muchísimos proyectos en la Cámara vinculados con estas temáticas. Uno tiene que ver también con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política en sí, los procesos políticos, cómo de alguna forma las mujeres pueden incidir en la toma de decisión allí. Así que un poco nos parece que estos tienen que ser los contenidos centrales o mínimos para poder empezar a elaborar esa sistematización de datos estadísticos. En este sentido, y bueno, aprovechando la oportunidad, y ya que estamos hablando en este mismo orden, ¿podría contarnos de qué se trata el proyecto por el cual se crearía el programa Construir Autonomía? Programa Construir Autonomía. Sí, la realidad es que hay muchísimas también iniciativas que abordan distintas temáticas y planes integrales.
a nosotros nos parecía que sumaba muchísimo en esto de presentar iniciativas concretas. Estas son herramientas puntuales y concretas que tienen que ver con este programa que mencionás, que es Construir Autonomía, y que busca de alguna forma, en el proceso de reorganización de la vida para las mujeres y las disidencias que están sufriendo una situación de violencia de género, la importancia de que el Estado puntualmente acompañe esa reorganización y, brinde distintas cuestiones o aborde distintas cuestiones puntuales. Por ejemplo, nosotros buscamos la priorización de las mujeres y de las disidencias que conviven con el agresor. En este caso, es indispensable para poder empezar a pensar una nueva vida, empezar a buscar trabajo, desde la posibilidad de, por ejemplo, el Estado acompañe a la mujer o a cualquier persona con identidad disidente en el armado de un currículum, en el alquiler de una vivienda, en la guardería, para llevar a las niñas, digamos, cuando tienes que salir a buscar trabajo, en ese mientras tanto, desde que sufre el hecho de violencia en particular, es importantísimo que el Estado acompañe y esté presente. En todos estos aspectos, por eso lo planteamos también desde la cuestión temporal, la aplicación de este programa dentro de un año, que sea, digamos, ese el plazo temporal de acompañamiento. Más allá de todos los planes integrales, más allá del acompañamiento en general, incluso desde lo jurídico, nos parece indispensable que en el mientras tanto el Estado acompañe con estas políticas públicas concretas y efectivas para ese proceso de reorganización de la vida. Uh-huh. Enmarcando todo esto que estamos hablando sobre estas dos iniciativas que entiendo van en el orden de la política, de las políticas que buscan cerrar esa brecha que hay en la desigualdad de género, y en este sentido me gustaría preguntarle, ¿cree que el aislamiento obligatorio consecuente por la pandemia del coronavirus ha aumentado la desigualdad de género que ya existía? Sí, Facundo, la realidad es que, esta situación, esta pandemia nos ha traído como única solución efectiva para evitar los contagios el aislamiento, y el aislamiento conlleva a que todas las personas tengamos que habitar nuestros hogares y que de alguna forma resignificar esos espacios hasta nuestros trabajos, volvernos, digamos, a encontrar adentro de nuestras casas. Y la realidad es que tanto las mujeres como a las identidades disidentes realmente nos ha enfrentado con la situación de, compartir esos espacios todo el tiempo con las personas, digamos, con las personas que son agresores, y ha elevado, de hecho lo vimos muchísimo, los casos de femicidios, los casos de violencia de género, la cantidad de denuncias. Nosotros incluso durante la pandemia hicimos muchísimos acompañamientos, tenemos un equipo dentro de Ciudad Futura de compañeras que acompañan, que abordan estos procesos, han crecido en número muchísimo. Así que creo que es importantísimo que el Estado provincial en todos sus niveles, el Estado en general, acompañe todas estas situaciones que inevitablemente son una consecuencia social también del aislamiento. Obviamente que siempre decimos, estas situaciones graves existían antes de la pandemia, lo que vimos ahora a partir de este contexto es un agravamiento inusitado, pero también de alguna forma una visibilización mayor. Por eso ahí tenemos que estar para llevar adelante, digamos, la elaboración de políticas públicas concretas que aborden y que solucionen esta dramática situación. Bueno, casi por último, preguntarle qué procesos transitan estas dos iniciativas y además cómo fue la comunicación con las demás bancadas con respecto a estos proyectos, la comunicación con las legisladoras de la legislatura provincial, tanto en diputados como en senadores, con respecto a estas iniciativas. Bueno, Facundo, desde todos los bloques políticos, como te decía antes, presentamos distintas iniciativas, particularmente con el sistema de indicadores de género. Lo que estamos
tratando de trabajar y de abordar es con particularmente un proyecto que hay de índice de participación política que abordaría, digamos, la autonomía, lo que nosotros llamamos o por lo menos uno de los ejes de autonomía en la toma de decisiones, así que seguramente pidamos un tratamiento conjunto en la Comisión de Derechos y Garantías. Los dos proyectos están en estas comisiones, obviamente que son temas que generan consenso dentro de por lo menos los distintos bloques políticos mayoritarios de alguna forma dentro de la Cámara, así que creemos que vamos a poder seguir trabajando y bueno, y que finalmente se dé por lo menos en lo que resta del periodo ordinario y seguramente tengamos alguna prórroga, la posibilidad de abordarlos y de sacar una medida de sanción. Ya, bueno, quedará en base a los tiempos de este año el trabajo de consenso en la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, diputada, muchísimas gracias por pasarse por este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, simplemente agradecerles la comunicación, el espacio, y bueno, siempre estamos a disposición para comunicar, para contar un poco el trabajo legislativo y también todo lo que hacemos, porque nosotros siempre lo resaltamos desde Ciudad Futura, nos parece importantísimo el trabajo con las organizaciones, de hecho somos un partido en movimiento, así que cada una de nuestras iniciativas son el resultado del trabajo conjunto por fuera de las instituciones y bueno, que de alguna forma materializamos en estos proyectos. Así que nada más, muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias.